En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, de su Hijo muy amado Jesucristo, por el don del Espíritu Santo, esté con ustedes. Estamos en este momento disponiendo nuestro corazón para participar de esta meditación, una meditación que podríamos considerarla como una conclusión de estos pocos días de meditación de los ejercicios espirituales, pero que debe de llevarnos a dar una respuesta a la llamada de Dios. Y para poder iniciar este tema, quiero invitarles a hacer una invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, hay una noticia muy hermosa y muy grande que Dios nos da y que está contenida en la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios. La noticia es que estamos llamados a la santidad. Para poder llegar a la santidad necesitamos pasar por un camino de purificación que implica desde luego una verdadera y auténtica conversión. Lo que sí es muy cierto y es una de las grandes necesidades de hoy y de siempre es que necesitamos cambiar nuestra vida. No podemos seguir viviendo de la misma manera como tal vez hemos vivido hasta hoy. Es urgente y necesario el cambio de vida que implica un cambio de corazón. Cuando Cristo nuestro Señor iba a iniciar su predicación, cuando vino a este mundo y dejó resonar su palabra en aquellas tierras de Palestina, antes de que Cristo iniciara su predicación, mandó a su precursor, o sea, quien venía a preparar el camino del Señor o al Señor. Y este precursor fue uno, como lo dijo Jesús de él, refiriéndose a él, era el gran Juan el Bautista, que saltó en el vientre de su madre cuando Jesús iba en el vientre de María, que fue bautizado, podemos decir así, en el vientre de su madre por la presencia de Jesús. Juan, su primo, su pariente, quien preparó el camino del Señor. Y lo que él predicaba en las riberas del Jordán tenía como contenido fundamental esta llamada: arrepiéntanse, conviértanse, porque ha llegado el reino de Dios. El arrepentimiento y la conversión fue una proclamación solemne de Juan el Bautista. Ya viene uno más poderoso que yo, decía Juan, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. ¿Por qué Cristo nuestro Señor iba a bautizar con el Espíritu Santo? Porque nos llamaba a la santidad. Cristo vino a formar un pueblo, el pueblo santo de Dios. Y para poder llevarnos a todos a la santidad, que es una vocación universal, iba a iniciar primeramente y debía iniciar primeramente el hombre con una verdadera conversión, con buscar la salvación que nos viene mediante los sacramentos,
mediante las prácticas de piedad, mediante las prácticas de oración. Pero no bastaría entonces ni la práctica de la oración, ni siquiera muchas devociones, ni siquiera el hecho de haber sido bautizados, de haber sido sellados para ser hijos de Dios, como lo vimos en los días pasados. Ese apenas era el inicio de un camino, de una llamada para vivir lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Jesús dijo, para señalar claramente esta llamada: sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿En qué consiste ser perfectos? Consiste justamente en vivir la santidad, porque Cristo nuestro Señor dijo muy claramente: no es el que me diga Señor, Señor, el que entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y es ahí donde está justamente el camino y la llamada a la santidad. Mis hermanos, ese llamado, ese camino a la santidad implica para cada uno de nosotros una conversión, un llamado. Y por eso podemos decir y podríamos escuchar en lo más íntimo de nuestro corazón la llamada de Jesús, el Hijo de Dios, que nos dirá con ternura y amor: hijos de mi corazón. El corazón de Jesús es un corazón abierto, es un corazón que ama, es un corazón que está lleno de ternura. Cuando a Santa Margarita María Alacoque, allá en Parell Le Monial, Jesús le ofrece y le presenta su corazón, lo ofrece en sus manos en un fuego devorador. Era un fuego que ardía sin consumir, un fuego que salía de lo más íntimo de su corazón, y Jesús le dijo: este es el corazón que tanto ama a los hombres, de los cuales no recibe más que desprecios y humillaciones. Y nuestro Señor nos viene a dar justamente ese fuego del amor divino que sale de su corazón, y nos viene a decir que Él es la vida, la salvación. Él es el que viene a enseñarnos que desde lo más profundo de nuestro ser debemos ser santos como Él es santo. Los santos son aquellos, no solo los que ya están en el cielo y que ya fueron coronados. Los santos son todos los cristianos que fueron marcados, sellados con el bautismo, y esos son ustedes, mis hermanos, esos somos nosotros. El Papa Francisco nos dio un documento bellísimo sobre la santidad, y el Papa Francisco hablaba de los santos de al lado, de los santos que están ahí vecinos, de los que nos rodean, que son todos los cristianos que se deciden a vivir el camino de la vida que es Jesús. Debemos saber que el fruto de la salvación es la santificación. Es el fruto de la salvación. Si queremos de veras vivir en la santidad, tenemos que vivir pasando mediante la salvación de Cristo, que nos viene por los sacramentos, para dar el paso definitivo a la santidad que nos lleva a la casa del Padre, al cielo, que es nuestra patria. Habíamos dicho que hoy íbamos a considerar esas grandes verdades: la muerte, el juicio, el infierno y la gloria. Esas realidades eternas que vamos todos a vivir, a experimentar. Y muchas veces muchos creen que ya con tener la salvación, confesarse, portarse bien, ya con eso ganamos el cielo. Y no es así. ¿Cuántas personas he encontrado que dicen: Padre, es que yo no tengo pecados? ¿Yo qué pecados puedo tener? No robo, no mato, me porto bien. Como diría aquel fariseo que estaba ahí, que decía: te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los demás hombres. Todos los demás son una bola de rateros y no sé cuántas cosas más. Yo ayuno tantas veces, pago los diezmos
hago muchas cosas buenas, no soy como aquel que está ahí, que es un gran pecador. Y nuestro Señor dice que aquel que se reconoció realmente pecador, que no se atrevía ni a levantar su mirada hacia el cielo, ese es el que fue justificado, el candidato a la santidad que significa vivir según la ley de Dios. No basta solamente decir me confieso. ¿Cuántas veces nos confesamos por salir del paso? ¿Cuántas veces podemos ir a la confesión, pero nada más para justificar que vamos caminando en la vida cristiana, pero no hay una decisión firme de un cambio de vida, y es solamente por una apariencia o por quedar bien? Es muy común que suceda, por ejemplo, con las ceremonias de 15 años, de matrimonio, de primera comunión. Hay personas que así van a confesarse porque le dijeron que había que confesarse, y llegan y ¿a qué vienen? Más a presumir que a confesarse. Pues no tengo nada que hacer. Yo no, el único pecado es pues que por ahí me impaciento, me enojo, me digo una palabrita, y toda tu vida, toda esa falta de respuesta, todos esos actos de omisión, toda esa vida tan egoísta que llevas, no lo consideras pecado. Y es que no has llegado precisamente a lo esencial, que es un cambio de corazón, en lo cual implica no solamente la salvación, sino entrar en el camino de la santidad. No solo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso, mis queridos hermanos, nuestro Señor nos dirá desde el más íntimo de su corazón: procuren su salvación, pero no sobre todo, lo más importante es que luchen por la santidad. Debemos procurar la salvación, sí. Hay muchos que dicen como en la escuela, que pase de panzazo. Ahí nada más con que me saque una buena calificación, ya con que al final de mi vida me confiese, ya con eso la hago. Oíme, ¿y quién te garantiza que vas a confesarte al final de tu vida? ¿Qué tal si te llega la muerte y ni siquiera sabes a qué hora? ¿Qué tiempo tienes de confesarte, de acercarte a los sacramentos? Te puedes decir cómo estás. Por eso debemos tener esa disposición para un cambio profundo de vida. Hasta el día de hoy debemos nosotros ser capaces no de mantenernos en la negación de Dios, sino sobre todo en el camino de la lucha por conquistar el cielo mediante la santidad, que es lo más importante. ¿Y cómo podemos llegar a la santidad? El momento en que nosotros cumplimos aquella llamada del Señor que dijo: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz de cada día y sígame. En el momento en que aceptamos los sufrimientos, la cruz de cada día, para negarnos a nosotros mismos, es entonces cuando podemos vivir ya en el camino de la salvación. ¿De qué nos sirven hacer obras por llamar la atención? ¿De qué nos sirve poder decir que lo que le llaman ahora filantropía, que hago muchos bienes a los demás y me entrego al servicio de los demás, soy buena persona? Un día nuestro Señor, un joven le dijo: Maestro, te seguiré, ¿y qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Y el Señor le indicó que le preguntó si cumplía los mandamientos. Y le dice a aquel joven: todos los he cumplido desde muy joven. Y el Señor se quedó mirándolo con amor, aceptó realmente que llevar una buena conducta, pero le dijo: te falta una cosa, vende todo lo que tienes y después repártelo a los pobres y luego ven y sígueme. Y dice el Evangelio que se fue muy triste porque aquel hombre era muy rico, y no solo con bienes materiales, sino la riqueza de esta vida. No solo son los bienes materiales, son también la riqueza que Dios nos da a través de una vida de gracia, de santidad y de presencia de Dios, que nos deja llevar el camino de la salvación a todos mediante nuestra vida de santidad
en el testimonio de nuestra vida de cada día. Tenemos que dar testimonio con nuestros actos de la vida de Jesús. Pasemos ahora a meditar brevemente la realidad de nuestro paso por esta vida. Se ha dicho con toda verdad, según la vida es la muerte. Si vivimos una vida de santidad, si vivimos una vida totalmente identificados con Cristo en lo que consiste la santidad, entonces llega el final de la vida, llega la hora de la muerte para este mundo y es un momento feliz para el justo, porque sabe que se encuentra con nuestro Dios y es para él un motivo de gloria, saber que va a morir. Dicen que el Papa Juan XXIII, San Juan XXIII, que ya fue canonizado, cuando le dijeron que su enfermedad de cáncer estaba muy avanzada, que ya estaba a unos poco tiempo de partir de este mundo, dice en sus escritos del Papa, en Diario de un Alma, del Papa Juan XXIII, dice que fue la mejor noticia que pudo haber recibido. Salió lleno de gozo del consultorio del médico y dijo, qué alegría porque ya voy a ir pronto a la casa de mi Padre. Pronto voy a llegar a ese desenlace final que es la muerte. La muerte es el paso obligatorio para llegar a nuestra casa. Es la puerta que nos abre el camino para la eternidad. Pero la muerte del justo, que es una gracia singular, no es lo mismo que la muerte de un pecador. La muerte de un pecador es terrible. La muerte de un pecador, me refiero a aquella persona que se cierra completamente a la gracia de Dios. Hay personas que al final de su vida, cuando llega la muerte, no aceptan la confesión y los auxilios espirituales. Recuerdo que en el seminario un padre que nos dio plática de espiritualidad y que era el padre espiritual, nos platicó de la experiencia que él vivió un día que le llamaron para confesar a un enfermo que estaba ya agonizante, pero que tenía mucho tiempo que no se confesaba, y a todos los sacerdotes que le llevaban a este señor los corría hasta con malas palabras si no aceptaba la confesión. Y llegó el padre a confesarlo y también lo quiso correr. Y el padre dice que agarró una silla y se sentó a un lado de la cama y le dijo, hijo, ¿cómo le doy gracias a Dios? Porque me va a conceder una gracia. Yo le pedí que me concediera la gracia de ver cómo los demonios se llevaban un alma al infierno. Y como tú no quieres confesarte, me va a dar la gracia de ver cómo tu alma va a ser llevada al infierno por los demonios. Ya está pronto a morir. No me voy a ir de aquí hasta que no te mueras, porque ya estás para morirte, pero voy a ver cómo los demonios te llevan al infierno. Y se quedó ahí silencio. Y dice que empezó a rezar el rosario, platicaba, y le empezó a pedir a Dios por aquel hombre, a pedirle la gracia de la conversión, y después de un rato de estar haciendo oración, abre los ojos a aquel señor, lo ve al padre y le dice, Padre, sí quiero confesarme. Hasta entonces, bueno, Dios lo movió al arrepentimiento, entonces ya pudo auxiliarlo y confesarlo. Pero qué triste es cuando el hombre se cierra a la gracia de Dios. La muerte es el paso definitivo. Yo conocí la historia en el pueblo donde yo nací, de una señora, una persona que en el pueblo tenía fama, y parece que sí lo hacía, que practicaba uno de los pecados que tanto ofenden a Dios, que es el pecado de la brujería. Entonces, hacía pues el mal a las personas. Y como ya estaba a punto de morirse, aquella mujer igual corría a todos los sacerdotes que le llevaban los vecinos, porque era una anciana que vivía sola, aquella mujer. Y a todos los corría con insultos. Y nunca aceptó, por desgracia, los auxilios espirituales. Ya como no aceptó nada, los padres que iban, todos salían corridos con insultos. Los vecinos empezaron a acudir, ya estaba agonizando, empezaron a acudir
a la habitación donde estaba aquella mujer sola para rezar y ayudarle, dice que a bien morir, pero no quiso confesarse. Y tenía sabrá Dios cuánto tiempo sin confesarse y con aquel pecado de la brujería que es tan grave y ofende mucho a Dios. Llegó la muerte, llegó el momento de la muerte y decían las personas, se corrió mucho en el pueblo la versión y muchos fueron testigos que cuando aquella mujer expiró, o sea, el momento de la muerte, abre su boca y de la boca empieza a salir una víbora horrible y se empezó a enroscar en la cama, una víbora muy fea, grande. Salieron asustados todas las personas y la dejaron sola, ahí murió y la víbora salió de su boca. Qué terrible debió haber sido el desenlace de aquella muerte. La muerte del pecador es una muerte desastrosa, desesperada. Se dice que estaba aquella mujer en un desatino, en un desasosiego, no tenía paz. La muerte del pecador es una muerte terrible, devastadora, porque cree que ahí se acabó todo, pero al mismo tiempo sabe que no se acabó todo, sino que viene después de esta vida la eternidad. La muerte, en cambio, del justo es una muerte feliz. El justo está en las manos de Dios y no les alcanzará ningún tormento, ni siquiera en el momento de la muerte. Al contrario, es un paso de gozo definitivo. Uno de los ejemplos de muerte, así dígase, de todos los santos, de todas las personas que mueren con los auxilios espirituales, es el ejemplo de Santa Teresita. Se dice en la autobiografía, pero en los escritos de la religiosa que estaba a un lado cuando Teresita expiró, se dice que su rostro se transformó con una sonrisa celestial. Cuando llegó el momento del encuentro, fijó la mirada hacia arriba y se le iluminó totalmente su rostro. Con una paz y una dulzura, dejó caer su cabeza y se durmió. Y decía una religiosa que de haber tenido una cámara en el momento que no la tenía, para haberle tomado una fotografía, cuando ella, después de expirar, cuando ya su alma iba al encuentro de Dios, dice que su cuerpo reaccionó y tuvo un éxtasis, se incorporó y miraba fijamente, abrió un poco sus ojos y una luz intensa salía de ella, el momento en que su alma volaba a los brazos de Dios. Esa es la muerte del justo, de aquel que vive el camino a la santidad, del que se ha decidido a caminar en la santidad de Dios, a la cual estás tú y yo, estamos llamados. La muerte no es una derrota, es un triunfo. Después de la muerte viene, y es el siguiente punto de reflexión, viene el juicio. El juicio es el momento en el que, de una forma particular, el alma le da cuenta a Dios de sus actos. El juicio no es que salga Dios, como lo han dicho, lo han descrito, con un libro y te va a leer todo lo que tú hiciste o dejaste de hacer. No necesitamos o no necesita Dios leerte un libro. Ya tu misma conciencia se iluminará en el momento de la muerte para ver qué es lo que mereces, el premio o el castigo. Y esto es lo que hace de la muerte que sea feliz o que sea una muerte no feliz, o sea, una muerte definitivamente desastrosa. El juicio será feliz para el que sale al encuentro de Dios con su alma limpia, y será un abrazo eterno. Y entonces se dirá la sentencia, esto es el juicio: venid, benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, fui forastero, me diste reposo, estuve en la cárcel, me visitaste, estuve enfermo y me asististe. Y entonces le dirán los justos: ¿cuándo te vimos así, Señor? Y el Señor les dirá: lo que hiciste con uno de mis más pequeños, conmigo lo hiciste. Y entonces verán la gloria de Dios, y Dios saldrá realmente a su encuentro
para llevarlos al banquete eterno. Qué distinto será la muerte para el pecador que muere en pecado mortal. Viene ya, es el tercer punto de reflexión, el castigo eterno. Y el Señor dirá como una sentencia: apartados de mí, maldito ha sido el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, no me diste de comer; tuve sed, no me diste de beber; fui forastero, no me hospedaste; estuve desnudo, no me vestiste, etcétera. Esta es una parte del Evangelio. Y aquellos les dirán: ¿pero cuándo, Señor, te vimos así? Y el Señor les dirá: lo que no hiciste con alguno de mis más pequeños, a mí me lo dejaste de hacer. Por lo cual, apartados de mí, maldito ha sido el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Eso dirá también el día del juicio final, porque existen dos juicios: el juicio particular, que es el momento de la muerte, y el juicio universal, que es cuando venga al final de los tiempos el Señor para juzgar a vivos y muertos. Es el momento en el que todos estaremos reunidos, ustedes y yo, todos. No va a haber nadie que esté fuera del tribunal de Dios. El juicio es para todos y será al final en aquella reunión inmensa donde muchos estarán precisamente recibiendo la sentencia definitiva. Pondrá a los buenos a su derecha y a los malos a su izquierda. Los buenos resplandecerán como el sol y las estrellas. Será su cuerpo glorioso y radiante, este cuerpo que se hace ceniza, que se calcina, que ahora hasta se incinera. Este cuerpo que se convierte en polvo se transformará. En eso consiste la resurrección en el último día. Y nuestro cuerpo, este cuerpo de muerte que muere muy mal, muchas veces deteriorado, van a resucitar joven, rozagante. Y esta es una noticia muy buena para los feos, porque ahí nadie va a resucitar feo. Todos vamos a resucitar hermosos a los ojos de Dios. Se va a acabar lo feo, porque lo feo es un accidente de nuestro cuerpo. Ahí no va a haber quienes estén más gorditos, quienes estén más flacos, quienes estén con la barriga que les llega a las rodillas, nada de eso. O sea, todo mundo joven, radiante y bello. Ahí no va a haber nadie haciendo gestos ni pucheros, sino que todos totalmente felices en la gloria de Dios, que es precisamente el cielo para el que fuimos creados. Pero yo quiero citarles unas palabras que narra Santa Faustina, la mensajera de la Divina Misericordia. En su libro que se llama Diario Espiritual de Santa Faustina escribe y describe la realidad del castigo eterno, del infierno. Y dice Santa Faustina: hoy fui llevada por un ángel a las profundidades del infierno. Fui llevada por un ángel a las profundidades del infierno. Ella, estando en vida, fue llevada al infierno. ¿Para qué la llevó al infierno nuestro Señor? Por medio de su ángel de la guardia. La llevó para que conociera y viera el lugar de castigo y que puede ser el grave peligro para todos si no caminamos en la santidad. No tanto buscamos la salvación, sino ante todo caminar en la santidad. Es un lugar de gran tortura. Qué imponentemente grande y extensivo, intenso es. Los tipos de tormento que vi son los siguientes. Y ella empieza a narrar cuáles son los tormentos que vio en el infierno para las almas que están ahí, sufriendo por toda la eternidad. Dice, primer tormento. ¿Cuál es el primero? El primero, que es el más grande tormento, radica en la privación de Dios. El primero y más grande de los tormentos de los condenados es la privación de la vista de Dios. O sea que en el infierno ya nunca más vuelven a ver a Dios.
Y eso es lo que más les atormenta a los condenados. Haber perdido a Dios, que es la hermosura más grande. El segundo tormento es, desde luego eterno, es el remordimiento de la conciencia. El remordimiento de la conciencia, que van a estar por toda la eternidad remordiéndose. ¿Por qué fui a caer aquí? ¿Por qué no le hice caso a Dios? ¿Por qué no me convertí? ¿Por qué seguí terco en el pecado? Y van a estar continuamente atormentados por el remordimiento y maldiciendo a sus padres, maldiciendo a todos aquellos que fueron causa de que cayeran al infierno. El tercer grado de tormento es que la condición de cada persona nunca cambiará, serán siempre igual. Ha cambiado completamente toda su entidad. La cuarta tortura es el fuego que penetra el alma sin destruirla, pero no es un fuego como la lumbre de aquí, como esta lumbre, es un fuego espiritual, es otra cosa muy distinta, que penetra en lo más íntimo del alma. Es un sufrimiento terrible, ya que es un fuego completamente espiritual, encendido por la cólera de Dios. El quinto grado de tormento es la continua oscuridad. Es un lugar oscuro, ahí no hay luz, ahí no para nada hay ningún tipo de luz, no hay, la luz está completamente anulada, es solamente pura oscuridad. Es muy terrible. Otro de los tormentos es un olor repugnantísimo, permanente olor repugnante. Están oliendo un olor putrefacto de lo más horrible que puede encontrarse, y permanentemente estarán inhalando aquel olor, un olor sofocante. Y a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas de los condenados se ven unos a otros y ven todo el mal que hicieron, se ven todo el mal que hicieron, y es un tormento, el propio y el de los demás. El siguiente grado de tormento es la compañía constante del Satanás, los demonios que están continuamente atormentándolos, que no se los van a quitar de encima. La séptima grado de tormento es la horrible desesperación. Están continuamente desesperados en todo instante. El odio de Dios y también las palabras horribles que se dicen ahí, maldiciones y blasfemias, continuamente. Estas son las torturas sufridas por todos los que están en el infierno, pero esto no es todo. Hay todavía tormentos más extremos de sufrimiento. Hay torturas especiales destinadas para las almas, particularmente según el pecado que los llevó al infierno. Según el pecado es el tormento. Cada alma padece sufrimientos terribles e indescriptibles relacionados con la forma en que ellos ofendieron a Dios. Hay también en ese espacio del infierno, hay como lugares más adentro, como cavernas, donde hay otros tormentos más terribles todavía que los que acaba de describir Santa Faustina. Debe el pecador saber, dice Santa Faustina, que está torturado por toda la eternidad. En esos sentidos es donde está torturado. Y dice ahí, estoy escribiendo esto por orden de Dios, para que ninguna alma pueda decir o arguir de que nadie le dijo que existía el infierno. Yo, Santa Faustina, por orden de Dios, he escrito todo esto, para que nadie diga que, pues, ¿quién ha visto el infierno? Porque hay quienes digan, no, pues el infierno no existe. Una vez le dijeron al Padre Pío
una persona, un señor le dijo, yo no creo ni en el diablo ni en el infierno. Y el Padre Pío le dijo, no te preocupes por creer, ya vas a creer cuando estés en el infierno, entonces sí vas a creer, ya cuando no hay remedio, ya cuando estés en la tortura, que ciertamente una de las trampas del demonio para mucha gente, y hoy mucha gente cae en esa trampa, es hacerles creer que no existe el demonio, ni tampoco el infierno. El Papa Benedicto XVI un día dijo, el infierno del que poco se habla, decía el Papa, el del infierno del que poco se habla, existe y sus penas son eternas. Lo afirmó un gran teólogo, que era el teólogo Ratzinger, que fue el Papa Benedicto XVI. El demonio existe y sus penas son eternas. Es que no le busquen. De que existe, existe. Y de que los tormentos son eternos, son eternos. Pero Dios no nos llama a los tormentos del infierno. Dios nos llama para darnos el premio de la vida. Y es precisamente la vocación a la que Dios nos ha llamado. Tenemos que caminar en el camino de Jesús para poder llegar al festín eterno. El Señor dijo, atesoran riquezas para el cielo, donde ni el ladrón llega, ni la polilla lo destruye, porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Esta es la vocación, mis queridos hermanos. Estamos llamados no al castigo, estamos llamados al premio eterno, pero debemos ganarnos ese premio mediante el camino de santidad, no tanto de salvación, no tanto decir, bueno, pues con que me salve, no. Tienes que vivir un camino de santidad para poder ganar de veras el premio eterno, porque no es el que me diga Señor, Señor, el que entra en el reino de los cielos. Y esto se gana desde luego con la cruz de cada día. El que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz de cada día y me siga. Esto se gana también con la práctica de la vida cristiana, con la práctica de los sacramentos, la confesión frecuente, estar continuamente en gracia de Dios. Tenemos que vivir en permanente estado de gracia. Si perdemos por alguna razón, desgraciadamente, la gracia, tenemos que acudir al sacramento de la reconciliación, que es precisamente la confesión de nuestros pecados, para que Dios nos perdone y volvamos a la gracia. Este es el camino ordinario de la vida cristiana. Tenemos que retomar el camino cada día, que si caemos, tenemos que levantarnos inmediatamente. No podemos seguir caídos, porque Dios no nos quiere caídos, nos quiere siempre en la gracia de Dios. Y por último, termino con aquel ejemplo que nuestro Señor da en el Evangelio de las vírgenes necias y de las vírgenes prudentes. Dice nuestro Señor en el Evangelio que un grupo de mujeres, de vírgenes, eran muy prudentes y tenían el aceite necesario para esperar la llegada del esposo. Acostumbraban en el tiempo de Jesús esperar la llegada del esposo de un matrimonio, y esperaban un grupo con las lámparas a que llegara el esposo. Y cuando llegaba el esposo, entraban las que tenían sus lámparas, cerraban la puerta y se hacía la fiesta adentro. Y afuera, los que se quedaban afuera ya no pueden entrar. Y había un grupo de vírgenes imprudentes que no llevaron el aceite necesario para sus lámparas. Llegó el momento de que iba a llegar el esposo y dicen, vamos a ir a comprar porque se nos acaba el aceite. Y mientras fueron a comprar el aceite que se les terminaba, fueron, y mientras llegó el esposo, entraron las prudentes y las necias se quedaron afuera. Después llegaron y dijeron, ábrenos, ya no hay tiempo. ¿Por qué? Porque no estaban cuando vino el esposo y la puerta se cerró. Así será al final de nuestra vida. La puerta estará cerrada para los que mueren en pecado, pero la puerta estará abierta para entrar al banquete eterno para los que mueren en la gracia de Dios y se van al encuentro de Dios. Santa Teresita del Niño Jesús, volvemos a ella. Un día una religiosa le dijo, oiga, hermanita, ¿a poco usted no tiene pendiente que se vaya a condenar? Y dice ella muy tranquila, dice, yo no tengo pendiente de condenarme porque los niños no se condenan, porque estoy en la gracia de Dios. Vivo en el amor. ¿Cómo voy a condenar? El esposo del alma me espera. Dios me espera para darme el premio merecido
por lo que he hecho a lo largo de la vida, por mi camino de santidad. Hoy, mis hermanos, les invito a que le pidamos a nuestro Señor esa gracia de prepararnos de tal manera que el final de nuestra vida no sea trágico, doloroso ni fatal como es el premio, el castigo eterno, sino que sea un día, un encuentro de premio, de gozo por entrar al banquete del Señor. El cielo está preparado. Me voy para prepararles un lugar, para que donde yo estoy estén también ustedes, lo dijo Jesús. Y hoy también Jesús nos dice que ha ido para prepararnos un lugar, pero tenemos que caminar por el camino de la santidad. Nos ponemos en este momento en la presencia de Dios. Te damos gracias, Señor, por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias porque nos llamas a prepararnos para que salgamos a tu encuentro gozosos al banquete eterno. Líbranos, Señor, de las penas eternas. Líbranos de la condenación eterna y danos la salvación. María, Madre nuestra, protégenos, guíanos. Tú eres la estrella que nos guía felizmente al puerto de la salvación. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca siempre. A vivir esta Pascua, a vivir esta Semana Santa en el gozo del Señor, en la salvación de Dios. Que Dios los bendiga.